Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a analizar el Salmo del capítulo 82 y para eso vámonos al versículo 1. Salmos 82, 1. Dios toma su puesto en la asamblea divina. En medio de los dioses, Él juzga. Tanto la palabra usada aquí para Dios y para dioses es Elohim. Gramaticalmente es posible, pues Elohim no solo es usado para hablar del Dios verdadero, sino también para hablar de dioses, según el contexto lo amerite. Ahora, ¿quién es quién en esta asamblea? Ya sabemos que por un lado está el Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Pero por el otro lado hay dioses. La pregunta aquí es, ¿quiénes son esos dioses? Los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar y te dirán que son ángeles, es decir, dioses de una menor categoría al Dios verdadero. Pero el contexto de este capítulo nos habla de hombres a los que Dios les ha dado autoridad para juzgar. La palabra dioses no solo era usada para referirse a dioses falsos, sino también para indicar a personas puestas por Dios para que éstos sean representantes legítimos de la justicia de Dios. Y cuando leemos todo el Salmo 82, podremos ver que estos dioses son esas personas. Personas que claramente son amonestadas por Asaf en este salmo. Veamos, Salmos 82, 1. Dios toma su puesto en la asamblea divina. En medio de los dioses o jueces, Él juzga. Los dioses es una referencia a los representantes de Dios como los gobernantes y jueces. Versículo 2. Salmos 82, 2. ¿Hasta cuándo seguirán ustedes juzgando con injusticia y mostrándoles favoritismo a los malvados? 3. Defiendan al desfavorecido y al huérfano. Háganles justicia al desamparado y al indigente. 4. Rescaten al desfavorecido y al pobre. Sálvenlos de las manos del malvado. 5. Ellos, o sea los jueces, no saben ni entienden nada. Andan de acá para allá a oscuras. Todos los fundamentos de la tierra están siendo sacudidos. 6. Yo he dicho, por eso Asaf les dice, ustedes son dioses o jueces, todos ustedes son hijos del Altísimo. Estos dioses o jueces eran los que tenían la autoridad, o sea, eran los representantes de la ley de Dios. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar y te dirán que son unos mini dioses. Cuando el Señor dice que somos dioses, está diciendo que somos sus representantes. Versículo 7. Salmos 82, 7. Sin embargo, como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes o gobernantes caerán. Estos llamados dioses o jueces eran hombres injustos, o sea, no obraban con justicia. Y como eran hombres, morirían, y como gobernantes caerían.
Hasta aquí las palabras de Asaf hacia los jueces. En el versículo 8, Asaf le pide a Dios. Salmos 82, 8. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Jesús mismo citó este salmo en Juan capítulo 10. Veamos el versículo 32. Juan 10:32. Jesús entonces les dijo: les he mostrado muchas buenas obras que vienen del Padre. ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? 33. Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemia, o sea, por insultar a Dios, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo Dios. Entonces, analicemos por qué los judíos querían apedrear a Jesús. Algunas personas leerán el texto así: porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios o un juez. El problema acá es que estos dioses o jueces en la antigüedad eran hombres injustos y no fueron apedreados por blasfemia. Esta opción no puede ser. Ahora, la siguiente opción es la que plantean los falsos testigos de Jehová, donde leerán el texto así: porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Ellos interpretan un Dios como un ángel. Entonces, en la mente del falso testigo de Jehová, el texto diría así: porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un ángel. El problema acá es que los falsos testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel o un Dios poderoso, pero esto no es un motivo de blasfemia. Entonces, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesús? Volvamos a leer el versículo 33. Juan 10:33. Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemia, o sea, por insultar a Dios, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo Dios. Los líderes religiosos judíos entendían que Jesús, siendo un hombre, se hacía a sí mismo con la autoridad de Dios. Por eso lo acusaron de blasfemia y lo querían apedrear. Versículo 34. Juan 10:34. Jesús les contestó: ¿no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses? Ojo, dioses refiriéndose a hombres injustos que eran representantes de Dios. Versículo 35. Juan 10:35. Si él llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras no se pueden anular. 36. A mí, a quien el Padre santificó o designó y envió al mundo, me dicen blasfemas por decir soy hijo de Dios. Los judíos entendían que al decir hijo de Dios se hacía a sí mismo con la autoridad de Dios. Versículo 37. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean.
38. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras que hago, para que conozcan y puedan entender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús hace una declaración importante sobre su relación con Dios. El Padre está en mí y yo en el Padre. Esto muestra la profunda unidad y comunión entre el Hijo y el Padre. Es una relación interna e inseparable, subrayando que Jesús actúa en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Versículo 39. Juan 10:39. Y otra vez trataron de atraparlo, pero se les escapó de las manos. Ahora la pregunta es, ¿hay muchos dioses? La respuesta es no. Los ángeles del cielo y los jueces humanos eran representantes de Dios. Se les llamaban dioses porque representaban la autoridad de Dios y el juicio de Dios. Y por eso no recibían adoración, porque ontológicamente no eran dioses, eran seres creados. Les pido, hermanos, que oren mucho por mí. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like. Y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.